¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de charlas con la nube. Esta vez vamos a hablar con Tania Evia. Ella es líder regional para Latinoamérica del Fondo Neerlandés para el Clima y el Desarrollo, del cual es parte la organización WWF. Y también vamos a conversar con Lorena Zurita, oficial de Finanzas Verdes de WWF Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidas, Tania y Lorena. Hola Sergio, muchas gracias a ti y a la nube por tenernos en este espacio. Un gusto. Sí, un gusto, Sergio. Igual muchísimas gracias por darnos este espacio y abiertas a responder cualquier pregunta. Gracias a ustedes. Me olvidaba de mencionar el tema, vamos a hablar esta vez, tenemos a estas dos invitadas de WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, o por sus siglas en inglés WWF Bolivia, para conversar sobre una nota reciente, pero que entiendo ya es un trabajo que se viene realizando pues con más anterioridad, que es la presentación, la instalación, implementación del sistema SUSBA que un Sustainable Banking Assessment, una plataforma para evaluar en qué medida y de qué manera la banca, el sistema financiero está implementando medidas de sostenibilidad ambiental, social en Latinoamérica y en nuestro caso en Bolivia. Así que la primera pregunta que quisiera hacerles, no sé si me puede responder Tania o Lorena, es precisamente que nos expliquen un poco del SUSBA, de esta plataforma, de esta aplicación, desde cuándo nace, cuál es el propósito y desde cuándo ya se viene implementando en Bolivia. Perfecto, gracias Sergio. Sí, voy a empezar dando un poco el marco. Como mencionabas bien, SUSBA se podría describir como un termómetro que sirve para medir cuán sostenibles son los bancos en un momento en el tiempo, ¿no? Sus siglas, también como bien decías, vienen del inglés Sustainable Banking Assessment, que en español significa evaluación de banca sostenible. Esta herramienta fue desarrollada por WWF Singapur en 2017 y en ese entonces comenzó evaluando a los principales bancos de Asia y algunos bancos globales de referencia, ¿no? Su objetivo era crear un marco de comparación común y de esta manera impulsar mejores prácticas de sostenibilidad en mercados emergentes, obviamente como Asia, de amplio crecimiento económico, pero también reconocemos de alta presión sobre sus ecosistemas, ¿no? Gracias al éxito que tuvo en esta región, su alcance se expandió y SUSBA se aplica actualmente en 27 países de todos los continentes, incluyendo obviamente América Latina y África, también Europa, y actualmente evalúa a 100 bancos públicos y privados. Lo que hace es medir cuán alineados están los bancos con estándares internacionales ampliamente reconocidos. Probablemente como la audiencia y tú sabes, cuando hablamos de estándares ambientales relacionados a la banca sostenible, se podría decir que hay un trabalenguas, ¿no? Y lo poderoso de la herramienta es que une todos esos estándares en uno solo para que las entidades puedan hacer, digamos, una evaluación, un análisis de en qué estado están. Entre los principales estándares que considera esta herramienta están los principios de banca responsable, ¿no? Que están establecidos por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los cuales piden a los bancos alinear su estrategia con los ODS y el Acuerdo de París. Por otro lado está el TCFD, que es un estándar global relacionado a que los bancos puedan divulgar las oportunidades y riesgos relacionados a cambio climático, ¿no? Y con esto nos referimos a fenómenos como inundaciones, sequías o regulaciones de carbono, por decir. Y en su contraparte relacionado a naturaleza está el TNFD, que tiene que ver con las divulgaciones y divulgación de oportunidades y de riesgos relacionados a naturaleza, ¿no? Como ser deforestación, pérdida de biodiversidad. Otro de los marcos que también abarca el SUSBA es el SBTI, que es una iniciativa que tiene que ver con validar las metas de reducción de emisiones.
apuntando a que las entidades estén alineadas con el límite de 1.5 grados de calentamiento global, ¿no? Que se ha establecido a nivel internacional. Entonces, como verás, es una herramienta súper poderosa en ese sentido al aunar todos estos marcos en uno solo. Voy a dejar a Lore que responda un poco más el tema de cómo se ha implementado en Latinoamérica y en Bolivia. Adelante, Lore. Gracias, Tani. Sí, bueno, como Tani mencionaba previamente, esta herramienta inició todo su camino con evaluaciones en Asia, sobre todo en países asiáticos. Y bueno, es la primera vez en realidad que se hace en países de América Latina. Obviamente esto incluye Bolivia. Y esta evaluación se realizó en 2024, donde se utilizó de información pública. Es importante resaltar esto, o sea que no se tuvo que indagar en los bancos, ¿no? Que fueron parte de la evaluación, sino más bien es información que ellos publican, ya sean en sus memorias institucionales o en su reporte de sostenibilidad, que tienen alguna. Que fueron publicados de sus gestiones del 2023. Entonces, fue una evaluación que se utilizó más para bancos comerciales, para la banca comercial en toda la región, para poder contrastar un poco cómo estamos avanzando, ¿no? Que si bien todavía estamos en inicios a nivel regional, bueno, en Bolivia también es un tema que recién se está tocando. Ahora, hubo un evento en Santa Cruz. Pues una semana, hace unos días, ¿no? Donde se hablaba de la presentación del SUSBA o socialización con entidades como la ASOBAN o la Red de Finanzas y Sostenibilidad en Bolivia. El sistema ya venía implementándose básicamente desde 2024, como ustedes señalan, pero esta reunión que hubo fue más para justamente involucrar a estas entidades en el manejo o en el conocimiento de que existe esta plataforma. Sí, tal vez. Sí, justamente el evento tuvo el objetivo uno de comunicar a los actores interesados los resultados que se obtuvieron a partir del primer estudio. Y claro, hacer un llamado también a la acción, ¿no? En el sentido de que más allá de las entidades que han sido incluidas en el análisis, en verdad lo vemos como que puede ser utilizada por muchas otras, probablemente no sea realizado por un externo, pero sí puede ser una herramienta, digamos, de autoanálisis para las entidades para que tengan una línea de base y una hoja de ruta en relación a los indicadores que se plantean, ¿no? Entonces, hemos contado con el amable apoyo, ¿no? Como comentabas, de Asoban y la red también que se ha formado de financiamiento sostenible a partir de estos gremios de entidades financieras, ¿no? Que nos han apoyado en la difusión. Y también gratamente han asistido entidades como la ASFI y el Banco Central, ¿no? Porque evidentemente se trata, si bien de un esfuerzo a nivel privado, ese tema de incorporación de prácticas de sostenibilidad, también tiene que haber un entorno, ¿no? Regulador que impulse un poco, ¿no? Estas prácticas. Entonces sí ha sido ese el objetivo de este primer evento. Muchas entidades se han mostrado bastante abiertas a continuar en ese camino, algunas a empezar, otras tal vez a adaptarse, ¿no? Porque como decía Lore, la herramienta está diseñada para bancos, pero sabemos que en el contexto boliviano también hay una presencia importante de lo que son las microfinancieras, ¿no? Entonces, nos da un poco de tarea para pensar cómo se puede adaptar para este tipo de entidades, pero igual consideramos que es una herramienta valiosa en ese sentido. Ujú. Y ahora estaba leyendo un poco del reporte que sacaron en 2020, bueno, el reporte El último, este sí. año, ¿no? El último. Este año salió el reporte del 2024 que es con datos al 2023. Sí ha habido un poco de rezago ahí porque, bueno, se trataba de una primera experiencia, pero efectivamente salió este año. Y dice reporte 2025, pero.
¿correcto? El reporte salió en 2025. Ok. Ujú, Pues este reporte coloca a Bolivia en el último puesto, si no estoy mal, en lo que viene a ser finanzas sostenibles, con un puntaje, asumo que sobre 100, de 24, ¿no? De 24. No, perdón, México está a la cabeza con 53, y Bolivia es el más bajo. Le sigue en ujú. segundo lugar Perú con 37. Entiendo que esto es porque en Bolivia el tema de finanzas sostenibles aún está en surgimiento, no tenemos una taxonomía, no tenemos una publicación de reportes tampoco muy claros, ¿no? A excepción de algunos bancos quizás que sí lo están implementando. Si me pueden explicar a qué se debe justamente este bajo puntaje que tiene Bolivia y cuáles son las principales falencias y o recomendaciones que se puede hacer para ir avanzando en este tema. Sí, bueno, en este primer reporte, como dices, Bolivia aparece en último lugar. Pero bueno, como decíamos, es importante destacar que la región en general está avanzando en estos temas. Esto no significa que no haya esfuerzos, sino que todavía estamos en una etapa muy inicial, pero también que como hemos dicho, la información que se ha tomado en cuenta para hacer este diagnóstico, este termómetro, es información pública. Entonces hay muchos bancos, bueno, hay muchas instituciones financieras también que ya tienen y ya han ido avanzando en diferentes herramientas o en diferentes prácticas dentro de la sostenibilidad, pero que todavía no las han hecho públicas, ¿no? Que bueno, ya las están trabajando, ya han ido avanzando muchísimo más, que es contar con herramientas de riesgos, de medición, bueno, de gestión de riesgos ambientales y sociales. En algunos casos ya van un poco más allá, que son riesgos climáticos, pero esta información todavía no está siendo pública. Entonces, ese es el problema, digamos, que ha generado que figuremos en el último puesto. Ya en otros países ya tienen un mejor manejo, ¿no? De cómo es este tipo de publicaciones. Están varios alineados a los estándares que se han mencionado al inicio. Y bueno, esa es la realidad, ¿no? Por la cual hemos calificado en último lugar, pero o sea, es importante esto, destacar que la información que se ha tomado como para el análisis era información pública. Sabemos que ya hay muchos bancos que ya están trabajando dentro de la sostenibilidad, que tienen muy buenas prácticas, que incluso ya tienen créditos y financiamiento sostenible. Entonces, si bien sí estamos en una etapa inicial, estamos avanzando a pasos muy grandes. ¿Y a qué se debe que no sean públicas estos reportes? ¿Es por el tema normativo? ¿Pues por costumbre, digamos, de los bancos no están acostumbrados o no, como si no se les exige, pues no lo publican? Eh, Sí, Exacto. bueno, sí. No, dale, dale. Bueno, sí, hay dos partes ahí, ¿no? Como decías, hay un tema normativo, pero que, bueno, dentro de la norma ellos publican sus memorias anuales. Entonces todavía no hay un manejo de cuánta información se debería publicar, ¿no? No es como que está establecido al 100% y estos estándares son voluntarios. Entonces, tampoco se regularían. Es más un tema de que de que la empresa, la institución privada quiera hacerlos dentro de su propósito o dentro de sus objetivos, ¿no? No sé si Tani quisieras complementar. No, no, solamente que un poco tiene que ver con la cultura, ¿no? De divulgación que tenemos a nivel de las entidades. Pero creo que sí hay, con respecto a 2023, muchas entidades ya nos decían que ya han tomado pasos desde ese entonces, ¿no? Eso es lo interesante, pese a que es un relativo corto tiempo. En el evento ya nos decían, pero ya nosotros tenemos, no sé, nuestra política de derechos humanos publicada o este tipo de políticas, nuestra misión y etcétera. Entonces, lo positivo es que en ese corto tiempo ha habido pasos interesantes y también creo que el evento ha servido para señalar o para impulsar, ¿no? Justamente esa divulgación. A veces creo que las entidades tienen la idea de que este tipo de material se constituye obviamente en su know-how y en ese sentido es un poco difícil compartirlo, ¿no? Pero mm,
queremos impulsarles a que más bien tengan esa idea de inspirar al resto de los actores, ¿no? Especialmente en un contexto donde no hay una exigencia normativa como tal. Y, eh, digamos, ¿hay competencia en el sector de finanzas sostenibles? Como, por ejemplo, ustedes me dicen, sí, algunos bancos, digamos, pues prefieren algunas cosas no divulgarlas porque es también parte de su estrategia, ¿no? De cómo volverse más sostenibles, Mm. cómo capturar, pues, nuevos clientes, quizás con ciertas preferencias de que quieren poner sus inversiones o sus ahorros en proyectos más amigables con el medio ambiente. ¿Cómo se está la situación actualmente en tema de competencia entre los bancos por las finanzas sostenibles y cómo se perfila con algunos ejemplos a nivel mundial que tal vez existen, ¿no? ¿Qué tan atractivo puede ser para los negocios de los bancos este sector de las finanzas sostenibles? Ujú. Yo puedo empezar y Lore puedes complementar. Justamente ese tema de las competencias es uno de los pilares que cubre el SUSBA, ¿no? Que se refiere con el pilar de personas, ¿no? Si el personal de las entidades financieras está capacitado y hay una suerte de gobernanza, ¿no? En relación a temas de sostenibilidad. Por ejemplo, que existan comités de riesgo climático a nivel de directorio, que exista un área específica dedicada a la sostenibilidad, que actualmente algunas entidades la tienen ya, por ejemplo, ¿no? Entonces es una decisión obviamente que parte desde arriba. En muchos países de la región ha partido de requerimientos normativos. Lo que vemos en nuestro mercado es que es más un esquema de líder-seguidor, si quieres, ¿no? Y claro, también además de lo evidente de que el cambio climático nos está afectando a todos, incluso al negocio de las entidades financieras en sus resultados, digamos, ¿no? Está, como tú decías, esa posibilidad de poder acceder a financiamiento, ¿no? Que tenga en cuenta otros factores más allá del financiero solamente, ¿no? Como es el caso de financiamiento de la banca de desarrollo. Por ejemplo, en el fondo en el cual trabajo es parte el fondo holandés, el FMO, ¿no? Que es un banco de desarrollo holandés que hace un análisis bastante exhaustivo del tema de salvaguardas sociales ambientales. Ellos a la hora de analizar una inversión, ya sea en una entidad financiera o en una compañía, además del tema de las proyecciones financieras como tal, toman en cuenta pues en qué medida la empresa o la entidad en sus operaciones puede afectar, ¿no? Al medio ambiente y al entorno social como tal, ¿no? Y también pone un plan ambiental y social que la empresa o la entidad al recibir este financiamiento se compromete a cumplir. Entonces, ya hay entidades que se han movido, ¿no? Un paso bastante adelantado en ese sentido y vemos que ese es el rumbo, ¿no? Quieras o no, Bolivia va a está insertada, digamos, en un ambiente global y yo creo Mm. que las entidades reconocen eso también, ¿no? Entonces, también es un tema de ventaja competitiva en el negocio como tal. Y ahí complementando un poco a lo que decía Tani, y si bien ya se vuelve una ventaja competitiva para las instituciones, también es como que tarde o temprano tienes que llegar a invertir en este tipo de soluciones, ¿no? Acá en Bolivia sí se está viendo en el sector agropecuario, sobre todo, que están siendo fuertemente afectados por los efectos del cambio climático. Entonces, eso está afectando a que clientes de la banca, del sistema financiero, puedan pagar sus créditos. Entonces, la banca ya se tiene que adaptar, ¿no? A estas circunstancias porque al final no puedes exigirle al cliente, a tu cliente que te pague cuando toda su cosecha o cuando todo su ganado ha muerto por un granizo, por algún impacto muy fuerte, ¿no? El cambio climático, entonces está viniendo, la demanda también viene de los clientes, ¿no? Del sector. Y Ujú. es una ventaja competitiva para los bancos ya ir abordando estos temas, ya ir teniendo personal capacitado o ya tener las herramientas para poder medir este tipo de inversiones
antes de que se regule, ¿no? Antes de que ya la regulación te exija y tú de la noche a la mañana despiertes y digas, ahora, ¿cómo voy a hacer un análisis de riesgos climáticos, por ejemplo? ¿Y qué tanta? Supongo que no hay datos certeros, concretos, pero pues les pregunto, quizás, como tienen alguna información, o al menos de oídas, ustedes que se mueven en este rubro, ¿qué tanto interés, conocimiento hay del ahorrista o del inversor boliviano o el usuario boliviano de la banca en las finanzas sostenibles, en comparación quizás con otros países? He escuchado algunas noticias que en algunos países pues retiran sus dineros de bancos que reportan que tienen inversiones en una cartera más gris, digamos, ¿no? De contaminación del sector petrolero, yo qué sé, y prefieren ponerlos en bancos que tienen inversiones más verdes o sostenibles. ¿Cómo está el clima desde el usuario, desde el cliente inversor ahorrista en Bolivia? Bueno, no es algo sobre lo que efectivamente haya datos como tal, ¿no? Pero ahí a un nivel de criterio personal y bueno, es una conversación que también tenemos dentro de la organización, es en qué medida hay ciertos actores que pueden marcar este rumbo de apuntar hacia las finanzas verdes, ¿no? Como tú sabes, o sea, la mayoría de los bolivianos que trabajamos en el sector formal aportamos a la gestora y la gestora llega a ser un actor sumamente clave, ¿no? En el aspecto del financiamiento de entidades financieras. Entonces, creemos que en este punto estamos evidentemente en un punto de inflexión al estar en el contexto en el que estamos. Entonces, hay una importante oportunidad por parte de este actor, ¿no? De contemplar en sus políticas de inversión este tipo de aspectos, ¿no? Porque al final incide, sí, o creemos que va a incidir en la rentabilidad que efectivamente, pues, recibimos los aportantes, ¿no? Tal vez no es algo que sea muy evidente en este punto, pero sabemos que estos riesgos afectan a toda la cadena, incluyendo pues los financiadores. Entonces, ojalá que realmente se esté pintando un panorama, ¿no? Donde actores como la gestora puedan incidir en esto y a su vez creemos que eso va a incidir también en el cliente, digamos, retail como tal, en términos de ahorro, de estar más informados, como dices, en muchos de los mercados donde existe, digamos, esa variable dentro de la mentalidad de los consumidores es gracias a que sus fondos de pensiones han tomado, ¿no? Ese paso de ponerles alternativas, ¿no? Y Ujú. poder decidir dónde puedo llevar mis ahorros, si quieres, ¿no? Pero definitivamente este tema de la gestora puede ser un paso interesante. Sabemos que se están tomando iniciativas, Ujú. pero evidentemente estamos en un momento de transición, ¿no? Sí. El análisis que hacen no incluye a la gestora. No, no, es solamente de la banca privada, digamos, como tal, ¿no? Y pública, en el caso del BDP. Sí, no, no hemos incluido en este caso al BDP, ¿no? Ok. Pero sí se lo podría incluir en futuros análisis. ¿Lo van a hacer cada año? ¿Es el plan? Bueno, como entenderás, este tipo de esfuerzos pues demandan recursos, ¿no? Porque en este caso se ha realizado por un equipo experto internacional. Se está realmente evaluando hacer el seguimiento en 2026 con información al 2025, ¿no? Ya. Entonces sí creeríamos ¿Saldría que el estamos. 2026 o saldría el 2026? Exactamente, exacto, 2026. exacto. Algo que no me queda muy claro, porque hablando con algunas personas de la banca, hicimos un reportaje igual en la nube sobre el tema de las finanzas sostenibles, los retos que lo sacamos a principios de este año, y ellos mencionaban un poco el tema del costo-beneficio, ¿no? Es decir, pasarse al tema de finanzas sostenibles implica también pensar en otros costos, como el tema de medir, el personal capacitado, no es como, ok, pongo la plata de mis ahorristas donde me dé rentabilidad y punto, no me importa si es bueno, si es
malo para el medio ambiente. Eh, ¿Qué tan competitivo en rentabilidades son las finanzas sostenibles actualmente y cómo se podrían reducir estos costos para que los bancos, más allá de la buena voluntad o la pues, responsabilidad social o la apariencia que quieran dar ante el público, lo hagan para ganar más recursos porque les conviene en rentabilidad eh, y no destinen pues el dinero hacia fines menos sostenibles? Sí, bueno, actualmente sí el costo rentabilidad, el costo-beneficio es un poco complejo acá en Bolivia, sobre todo porque no hay el desarrollo de las capacidades así como tal y tampoco hay una normativa ni incentivos a nivel país que promuevan este tipo de inversiones. Bueno, sin embargo, yo creo que varios actores de la cooperación están dentro de trabajando con las finanzas sostenibles precisamente para lo que decíamos, ir avanzando con las diferentes instituciones que quieren entrar a este camino para poder, eh, no sé, ir abaratando costos, ¿no? No es lo mismo que en el momento de que el regulador te diga ya vamos a tener que implementar análisis de riesgos ambientales y sociales sí o sí, tú no tengas la capacidad que ya hayas capacitado a tu personal en cómo se hacen esos tipos de análisis, ¿no? Entonces ahí obviamente reduces, pero también hay este beneficio que decíamos, que es que tarde o temprano vamos a tener que invertir o considerar este tipo de riesgos, que todas las instituciones privadas van a tener que considerar este tipo de riesgos porque les están afectando directamente a sus carteras. Entonces, yo creo que esa es la forma en la que desde la cooperación, no solo como BBF, estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a colaborar con las diferentes instituciones que quieren entrar en este camino y que quieren analizar igualmente, ¿no? ¿Qué beneficios hay dentro de otorgar este tipo de créditos? El BDP es un claro ejemplo que obviamente no es un banco tradicional, pero que ya tiene diferentes créditos enfocados en el cambio climático, tanto para mitigación como para adaptación, que sí ha visto, ha sido un esfuerzo muy grande de ellos porque lo han hecho con recursos propios y ya están viendo, ¿no? Como estos clientes están retornando el crédito, están logrando pagar. Hay un crédito específico para adaptación que ayuda a los clientes a ser más resilientes a las sequías, y demás. Obviamente estamos hablando de un banco que no es como un banco tradicional, pero yo creo que se pueden ver estas oportunidades, ¿no? Dentro de la construcción hay muchas empresas que quieren trabajar con estas certificaciones LED o Edge, pero no hay dentro de la banca, ¿no? Un incentivo todavía que diga, bueno, te voy a dar un crédito más barato para que puedas construir con estas mejores condiciones o condiciones más verdes. Pero creo que ya se está avanzando, ¿no? Ya hay créditos en varios bancos para autos eléctricos o híbridos. Entonces sí se está viendo la rentabilidad, pero bueno, por el momento sí puede ser un poco limitado, pero nuestro llamado es a eso, a que no se cierren, no a seguir invirtiendo en las prácticas tradicionales, sino que también estamos varios actores acá para apoyar a que ellos puedan eh, fortalecer sus capacidades, ¿no? O bueno, ver en qué necesitan ayuda. Y ya para ir terminando, se nos acaba el tiempo, la última consulta. Eh, ¿Cómo se vislumbra el futuro? Siendo un poco optimistas, no sé si ingenuos es la palabra, pero optimistas quizás. ¿Cómo se vislumbra el futuro en el corto, mediano plazo con el tema de finanzas sostenibles? ¿Se puede pensar en un futuro donde 90%, 100% de la cartera de inversión de los bancos sea sostenible y pues vivamos en un mundo mejor a nivel ambiental y social? Y a la vez, ¿cuáles son los riesgos, no? ¿Qué es lo negativo, digamos, que hay que ir trabajando porque puede haber lavado de dinero, puede haber, pues, reportes falsos, quizás, qué aspectos son riesgosos y hay que tenerlos en cuenta en este tema? Mm, Bueno, en el evento que hemos tenido ha sido evidente, incluso por la presencia, ¿no?
del rango de personas que estaban, porque usualmente para eventos de sostenibilidad que tienen que ver con finanzas, tienes a la persona encargada de RC, ¿no? De responsabilidad social empresarial. Pero gratamente en esta oportunidad sí hemos visto ejecutivos relacionados con cartera, por ejemplo, con riesgos, que probablemente un par de años atrás no lo tenían en el mapa, ¿no? Este tema. Entonces, realmente son buenas noticias en ese sentido. Hemos visto una apertura mucho mayor por parte de muchas entidades. Entonces, creo que el norte está claro para la mayoría del mercado, ¿no? Ojalá en un par de años podamos decir que en vez de estar por debajo de los 30, ya hemos recorrido un camino por lo menos hacia el 2T, ¿no? Y en verdad ese ha sido el camino que ha recorrido Asia, ¿no? No es que Asia ha empezado rankeando en 70, ¿no? Con este análisis, sino que se ha dando un interés a partir de los actores, también a partir del acompañamiento de la regulación, que ha hecho que evolucione en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que lo encontramos como muy positivo. En términos de riesgos, como decías, evidentemente está este tema de llamado greenwashing, ¿no? De que algunas prácticas, no sé, ciertas entidades las puedan etiquetar como verdes, pero evidentemente su impacto puede ser no tan positivo. Pero creemos que justamente adscribirse a esta serie de estándares un poco garantiza, ¿no? La calidad de estas prácticas, ¿no? Y de esta implementación. Y también la misma divulgación, pues el exponerse hace que en realidad el usuario pueda conocer más a fondo y se transparenten, digamos, estas políticas y prácticas por parte de las entidades y en ese sentido, pues prevenir cualquier aspecto de greenwashing, pero reconocemos que sí es un riesgo también, ¿no? Ujú. No sé si Lore quieres Sí, complementar con algo. modo de Sí, igual de cerrar. de cerrar, sí, complementando un poco, yo creo que, bueno, nuestra coyuntura actual es un poco diferente, ¿no? A los demás países, porque muchas instituciones generalmente hacen este camino hacia las finanzas sostenibles porque el inversor le exige. Porque el inversor externo, ¿no? El inversor internacional. En cambio acá, bueno, dada nuestra coyuntura, está un poco difícil acceder a recursos externos. Entonces, las instituciones que están entrando dentro de las finanzas sostenibles es porque quieren hacerlas por su cuenta, ¿no? Por cualquier que sea su objetivo. Y bueno, hacer un greenwashing, este riesgo de mentir como tal, no veo, digamos, una lógica porque al final no se mentirían a ellos mismos, pero igual esta herramienta, bueno, no solo adscribirse a estos diferentes estándares, como decía Tani, ayuda a un poco transparentar la información y a ver cómo están alineados en las finanzas sostenibles, pero también estas evaluaciones como SUSBA, ¿no? Que muestra, que hace un screening, un, un análisis de la información transparente que se publica y es una forma de asegurar, ¿no? Que están las instituciones trabajando dentro de este camino, ¿no? Y yo creo que una muy buena noticia, igual que hemos tenido recientemente este año, es bueno que el BDP que está liderando este rubro ha lanzado su ventanilla verde, que es un financiamiento para instituciones financieras y que puedan entregar este tipo de financiamiento verde, ¿no? Con unas condiciones un poco más favorables y eso es incentivar, ¿no? Eso es un incentivo dentro de nuestro propio mercado. Entonces yo creo que eso o sea, muestra que realmente como Bolivia estamos dispuestos a trabajar dentro de esto, incluso sin la regulación, que es un factor crucial, ¿no? Para poder entrar a las finanzas sostenibles. Perfecto. Muchas gracias, Tania y Lorena. Hemos conversado con Tania Evia. Ella es líder regional para Latinoamérica del Fondo Neerlandés u Holandés
para el Clima y el Desarrollo, del cual es parte WWF, y también con Lorena Zurita, oficial de Finanzas Verdes de WWF Bolivia. Muchas gracias, Tania y Lorena, por el tiempo. Gracias a ustedes también que nos han acompañado, que han escuchado, que han visto este video, y vamos a estar atentos del próximo reporte que lo saquen pues para el 2026. Y a ver si hacemos igual alguna nota en la nube sobre el reporte que ya ha salido para que la gente también lo conozca, y se cree más este movimiento, esta conciencia de dónde ponemos la plata, qué hacemos con nuestros recursos. Les agradezco por el tiempo y que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias, Sergio, y a la NANUE, un gusto y más que abiertas a continuar colaborando y difundiendo nuestros Muchas esfuerzos y los de otros actores también en este camino. Gracias. Sí, gracias. muchas gracias, Sergio, igual y a la nube, y sobre todo gracias por difundir, ¿no? Este tema que todavía es un poco nuevo y no está siendo ampliamente difundido, así que este es un gran espacio para nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta Chao. pronto, chao.